Hola colegas, bienvenidos nuevamente a su canal El Gato Montés. En esta ocasión vamos a hablar de los mecanismos de apertura en las navajas de bolsillo. Y entonces, ¿por qué tener en el primer plano de la toma un cuchillo? Bueno, quisiera comenzar por el principio, poder entender qué es una navaja, por qué el concepto de navaja de bolsillo y qué significa que una navaja tenga que ser abierta cuando es que está cerrada. Sí, así como elemental que les pueda sonar, creo que es necesario hacer una pequeña reflexión para poder desarrollar el tema de mecanismos de apertura en navajas de bolsillo. Pues bien, un cuchillo básicamente está conformado por dos partes, un mango y una hoja de corte. El cuchillo es una herramienta manual de corte. Es importante subrayar este concepto manual, herramienta manual de corte. Y entonces esta relación de la hoja y el mango es permanente, es fija, es rígida y constante. Por lo tanto, transportar un cuchillo, o mejor dicho, portar un cuchillo en nuestro cuerpo, pues conlleva un riesgo, ya que esta hoja de corte, este filo, está expuesto. Y al traerlo cercano al cuerpo, pues corremos el riesgo, de podernos accidentar. Por lo cual, para ello es necesario utilizar una funda en la cual lo transportaremos, en este caso, pudiéndose montar en el cinturón del pantalón. Es por ello la necesidad de tener una funda en los cuchillos al momento de portarlas. Esta situación, para poder prescindir de esa funda, el cuchillo evoluciona de manera que este filo que está expuesto permanentemente en esa relación del mango y la hoja, evoluciona a la posibilidad de que esto pueda ser plegado y este filo pueda ser resguardado hacia el mango. Esta cuestión, este hecho de que se haga plegable, nos lleva precisamente a la evolución de una navaja de bolsillo. Subrayo lo de bolsillo porque es precisamente el hecho de que un cuchillo no lo puedo tener en el bolsillo, no lo puedo transportar sin el riesgo de tener un accidente. Esta evolución de poder guardar la hoja, de plegar la hoja y guardar el filo hacia el interior del mango, nos da como resultado, nos constituye una navaja de bolsillo. Subrayo esto porque el término navaja podemos aplicarlo a otro tipo de herramientas de corte. Aquí hablamos de una navaja de bolsillo. ¿Ha dejado de ser un cuchillo? No, esto es una variante del cuchillo. Un cuchillo plegable es una navaja es un cuchillo plegable que nos da esa posibilidad de ocultar el filo en el mango para poderlo transportar, para poderlo portar, mejor dicho, sin riesgo de sufrir algún accidente o una cortada. Bien, es entonces cuando tenemos este filo guardado en el mango que hablamos de que la navaja está cerrada y por lo tanto necesitamos un mecanismo para abrir la navaja para exponer nuevamente la hoja y comenzar a trabajar. Bien, dicho esto, ese es el punto a tratar. ¿Cuáles son los mecanismos de apertura para que esta hoja que ha quedado con el filo oculto sea puesta en su posición de trabajo y vuelva a tener esa rigidez que ya no será permanente, será temporal, será a conveniencia del uso que nosotros le demos? Bien, veamos entonces los diferentes mecanismos de apertura que hemos logrado reunir en la colección hasta el día de hoy de una manera básica, sabiendo que hay puntos más especializados, pero veamos lo más elemental y las variantes que puede haber en este sentido. Bien,
Aquí tenemos quizá el mecanismo más sencillo de apertura que pudiéramos tener. Tenemos el cuchillo en su relación fija y permanente y tenemos la navaja con la posibilidad de guardar esa hoja. ¿Cuál sería el mecanismo de apertura en una pieza como esta? ¿Cuál sería el mecanismo más básico y elemental en este principio? Pues la hoja queda lo suficientemente expuesta para ser tomada con la yema de los dedos y volver a la posición de uso de trabajo de este cuchillo plegable o navaja. Esta forma no habría que buscarle algún nombre muy complicado, simple y sencillamente una apertura tomada con la yema de los dedos para poder trabajar. Vemos que la hoja está en esta mesa que queda expuesta al momento de estar cerrada. No hay ningún accesorio, ningún diseño, ningún añadido para abrir esa hoja, para abrir la navaja. Simple y sencillamente hay que ir en la posición contraria para abrirla. Este sería un básico diseño, un básico mecanismo de apertura en navaja, abrir con la yema de los dedos. ¿Qué sería lo importante en observar aquí? Es un mecanismo de apertura a dos manos. Es necesario tomar el mango, tomar la hoja y abrir. Aunque al estar la hoja expuesta, aún estando cerrada, nos da la posibilidad de abrir con una mano, esto no es conveniente. Si no tenemos algún diseño, algún accesorio especial para abrirlas con una mano y la hoja está expuesta así de manera completa, es conveniente usar los dos dedos, las yemas de los dedos para abrirla. ¿Por qué? Porque al momento que utilizamos un solo dedo, ejercemos una presión hacia uno de los lados de la navaja, de la hoja, perdón, y esto hace que vaya perdiendo la capacidad de estar centrada. Va moviéndose del sitio del centro y pierde eso. Por lo cual lo recomendable aquí es siempre utilizar los dos dedos, las dos manos. Bien, llegado a este punto, ¿qué sucede? Que esta hoja, para hacer más compactas las navajas, pudiera ser mucho más delgada, lo cual las yemas de los dedos ya no serían suficientes al momento de ocultar tanto la hoja, ya no queda tan expuesta la hoja, por lo cual en estos casos se ha agregado una pequeña muesca, para las uñas. Como pueden ver, tiene una cierta curvatura en relación a la ergonomía de la uña, y es aquí donde tenemos la muesca para las uñas para abrir una navaja. Esto es muy común en las tradicionales navajas suizas, las Victorinox, que normalmente vienen con esa muesca para las uñas. Es importante señalar que es una curvatura, lo cual también es muy usado en los diferentes tipos de multiherramientas para sacar los diferentes, valga la redundancia, las diferentes piezas, las diferentes herramientas que trae una multiherramienta. Normalmente vamos a ver la muesca para las uñas. Ahora, ¿cómo pueden de alguna manera combinarse estos dos estilos? ¿En qué momento podemos tener presente una apertura de dos manos con los dedos, con la muesca para las uñas? Pues aquí tendríamos un ejemplo donde se combinan estos dos tipos de mecanismos de apertura. Tenemos una hoja lo suficientemente expuesta para poder ser tomada con la yema de los dedos, en este caso, y al mismo tiempo se ha agregado la muesca para las uñas para de igual manera usarlo. Esto es una combinación de ambos mecanismos de apertura.
Esto también puede tener otro tipo de variantes, como es el caso de estas navajas Mikkels, donde podemos observar que la hoja tiene un espacio suficiente para tomarla con los dedos, pero la muesca cambia en su diseño. Es una muesca recta, ya no es curva, lo cual nos da la posibilidad tanto de usar las uñas en esa forma recta, pero al mismo tiempo la yema de los dedos, la carnosidad de nuestros dedos, puede aprovechar ese espacio para ejercer una mejor presión y que no se resbalen los dedos. En caso de que tuviéramos alguna situación que diera la posibilidad de que se resbalen los dedos, esta muesca también ayuda a que podamos sujetarla mejor con la yema de los dedos. Lo vemos aquí en situaciones un poco más cerradas, más complicadas, donde podemos tener el acceso por la uña o con la yema de los dedos. Bien, todas estas aberturas implica el uso de las dos manos en todos estos casos, y esto evoluciona posteriormente a ver la posibilidad de que una navaja pueda ser abierta con una sola mano. Una sola mano, y tenemos aquí lo que podríamos considerar una perforación de la hoja. La hoja principal tiene una perforación por la cual el dedo puede apoyarse. ¿Qué sucede a diferencia de esta? Que aquí no recomendábamos, porque la presión del dedo va hacia uno de los lados del centro de la hoja, lo cual hace que pueda perderlo. En este caso, el dedo tiene la posibilidad de ejercer la presión hacia otro punto, no es hacia allá, sino hacia acá, hacia esta parte donde va abriendo la navaja. Tenemos esa posibilidad de abrirlo. Este mecanismo de perforación de la hoja puede tener diferentes diseños, como lo podemos ver aquí, que nos dan esa posibilidad. ¿Cuáles serían los puntos a mirar aquí? En este sentido, podemos deducir que al ser una perforación de la hoja, podemos abrirlos tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. Como podemos ver en estos casos, si yo tengo la perforación, pues está por ambos lados, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que en algunas ocasiones, como es el caso de esta navaja, pues el diseño pudiera tener alguna modificación en alguno de los lados que ya no es igual. Aquí se piensa más en la posibilidad de abrir con la mano derecha que con la izquierda. No es que no se pueda abrir con la izquierda, pero obviamente se va a dificultar mucho más. Casi tuve que usar las dos manos. Bien, entonces tenemos este mecanismo de apertura por perforación de la hoja. En la mayoría de los casos, pues ambidiestro, salvo este detalle que acabamos de ver en esta navaja. Aunado a esto, para apertura de una sola mano tenemos la opción de una apertura a una sola mano por un perno. Un perno, que es este accesorio que tiene la hoja, este pivote que vemos ahí, perno para ser más exacto, que está también en esa posibilidad de no presionar hacia un lado, sino hacia el lado en que va abriendo la hoja. En este caso tenemos una navaja que solo tiene apertura por el lado para mano derecha. Aquí, ¿cuál sería el punto a observar? En muchos de estos casos, el mecanismo de apertura nos da la posibilidad de que este perno sea reversible, que podamos cambiarlo de un lado a otro. Aquí sería importante ver si el fabricante así lo estipula o lo indica, ya que si nosotros hacemos el cambio de perno sin que esté señalado por el fabricante, pues alteramos el diseño original y pudiéramos perder la garantía en caso de que en la otra posición no entrara el perno. Habría que ver que sea reversible. Este mecanismo con perno para apertura de una sola mano
pues lo ideal es que observemos que traiga el perno por los dos lados para que podamos abrir con la mano izquierda y con la derecha sin ningún problema. Tenemos la apertura a base de perno, como estos dos ejemplos, y como también lo podemos ver en esta otra navaja. También ambidiestra. Aunado a esto surge otra posibilidad, otro mecanismo de apertura, que es el apoyo con una aleta, también conocido como flipper. Mecanismo de apertura como flipper, vemos aquí los pernos y esta saliente, esta pequeña aleta, que pues nos ayuda en parte del proceso de apertura. Es como una manera de poder tener opciones de apertura. Vemos aquí cómo esta aleta se convierte en la guarda de la navaja. Mecanismo de apertura por flipper o aleta. Tenemos la opción de hacerlo con el perno o tenemos la opción de hacer el movimiento de la muñeca después de utilizar el flipper. Bien, habrá diferentes situaciones en las que se pueda encontrar la mano, diferentes situaciones en las que tengamos que manejar la navaja al momento de trabajar. Entonces nos da esas dos opciones. Este flipper a su vez puede ser apoyado el mecanismo con un resorte, como lo tenemos aquí. Aquí podemos ver que no tenemos los pernos, no hay uñeros, no hay perforación en la hoja, solo tenemos el flipper o aleta, y en esta ocasión lo tenemos apoyado con un resorte que nos da una apertura rápida, con confianza, con seguridad. Vemos cómo el flipper nuevamente forma la guarda de la navaja, y pues esto nos da pues mayor velocidad en la apertura, y pues no es necesario tener un perno, una perforación, ya que este resorte nos da la apertura completa y no hay necesidad de movimiento brusco de la muñeca. Aquí podemos ver nuevamente el flipper y el mecanismo de flipper, y esta se le conoce también como mecanismo de apertura asistido. Pues ese resorte nos da esa asistencia para hacer la apertura, una apertura asistida por el resorte. Vemos que en este caso tenemos perforaciones en la hoja, lo cual pues realmente en el caso de este diseño pudiera ser de alguna manera estético o como un apoyo de otro mecanismo de apertura, ya que el espacio es muy reducido para el manejo con los dedos, aunque pudiera hacerse de una manera un poquito incómoda o forzada, o pudiera tener algún pues uso, digamos, de herramienta en esas perforaciones que se nos puede ofrecer. Como mecanismo de apertura, pues definitivamente es una apertura asistida a través del flipper o aleta. Tenemos un resorte. Bien, otro mecanismo de apertura es el que conocemos en inglés como fastback, que podría traducirse algo así como de regreso rápido. Es este mecanismo de apertura a una sola mano, donde la hoja está bloqueada, se desbloquea a través de este botón y implica un movimiento rápido de la mano, aventar y regresar para que quede abierta la hoja. ¿Y qué sería lo importante a señalar aquí? Pudiera ser que en un momento no podamos, por alguna discapacidad, no hacer ese movimiento de muñeca brusco, por lo cual tenemos una hoja expuesta que nos da el principio inicial de abrir a dos manos con la yema de los dedos. Esta sería una posibilidad siempre y cuando observemos que no es como lo recomienda el fabricante. ¿Esto qué quiero decir? Que el seguro no entra totalmente al ser abierta con dos manos. Hay que uno apoyarlo para que cierre bien el seguro, para que se aplique bien, y sin embargo cuando hacemos el movimiento rápido el seguro entra bastante bien. Alguna cuestión que tenga que ver con la velocidad o con el diseño mismo de esta zona que
se nota una gran diferencia en la apertura rápida, como entra perfectamente bien el liner lock, y en este caso si lo hacemos a 2 manos, por más que leemos hacia atrás, esa lentitud no permite que entre el seguro de la mejor manera, por lo cual hay que uno considerarlo hacia el centro. Eso es importante señalar aquí, una apertura de retroceso o de regreso, perdón, rápido. Fast back. Bien, otra forma o otro mecanismo de apertura es las navajas automáticas. Las navajas automáticas normalmente en algunos artículos, la mayoría de los casos yo veo que se clasifican aparte de las de apertura manual, lo cual no pensamos que sea correcto, ya que la apertura automática es una apertura manual, no está diseñada como herramienta de corte manual. Al estar en el mango, al ser aplicado con un dedo, este botón para la apertura automática, pues es una apertura manual. Nosotros preferiríamos clasificar las navajas en apertura a 2 manos y en apertura a 1 mano, antes que clasificar los mecanismos de apertura como automáticos o semiautomáticos o asistidos, porque a fin de cuentas todos están pensados y diseñados para ser manejados con las manos. Estos botones no tienen más que la posición, la dirección, el lugar, todo dispuesto para que sea en el mango, en la mano y accionados de esa manera. Una navaja automática pues es aquella que a través de un mecanismo, en este caso de un botón, nos da esa apertura sin necesidad, por ejemplo, de que yo utilice el flipper como anteriormente. Es simple y sencillamente una liberación inmediata de la hoja, sin necesidad de mover la mano, sin necesidad de utilizar algún otro recurso más que soltarla a través de una presión que tiene un botón. Este es un mecanismo automático de un solo botón. Aquí tenemos un seguro para que ya no abra, y también tenemos en la colección hasta ahorita un mecanismo pues de doble botón, que en sí es lo mismo, solamente que el bloqueo es diferente en una y en otra. Una navaja automática no requiere esa manejo rápido de la muñeca, del mover algún otro accesorio, de poner ya sea el índice o el pulgar en algún otro punto, más allá del botón para abrir la navaja. Esto sería lo más básico y lo más elemental en cuanto a mecanismos de apertura. Habría que mencionar que existen más mecanismos de apertura más especializados, como en el caso de las navajas mariposa, o las navajas Emerson, que son mecanismos ya más singulares, más especializados, que aún no tenemos en la colección. Llegado el momento de que tengamos alguno de estos mecanismos de apertura, pues de igual manera haremos un video para poderlos estudiar. Hasta aquí sería lo más básico, lo más generalizado. Es un video largo, pero pues esperamos sus comentarios y que les haya sido útil esta información. Hasta la próxima.